Tenemos información importante a esta hora, luego de que la naviera Maersk decidiera dejar de utilizar el puerto de Guayaquil para trasladarse a partir del 2024 al puerto de Pozorja, con un mayor calado y facilidades de acceso para sus buques portacontenedores. Algunas situaciones han empezado a cambiar en la dinámica naviera y portuaria. Para el análisis de esto hemos invitado a Pablo Rizo Torres, expresidente del directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil, y también su paso es reconocido por Flopec y Astinave EP. Pablo, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, gracias por la invitación. Guayaquil es la ciudad puerto. ¿Lo que ocurrió con Maersk cambia la dinámica drásticamente o es algo que se puede ir paliando? Es algo disruptivo. Guayaquil tiene múltiples terminales, discúlpeme, y manejamos más del 92% de la carga no petrolera del Ecuador. Es decir, Guayaquil es súper relevante, ¿no? Con la entrada de DP hace más de 5 años, tienes un puerto de 16 metros de calado. Y actualmente es importante que la ciudadanía sepa pues que compiten, hay 3 modelos de... Perdón que lo interrumpa, ¿qué significa 16 metros de calado para que nuestra audiencia entienda? La profundidad. Ok, es decir, barcos más grandes pueden atracar ahí, ¿no? Gracias. Pozorja tiene una ventaja, que no depende de la navegación del canal, que son casi 100 kilómetros hasta llegar a los puertos de Guayaquil, y no depende del quinto puente. Yo creo que un poco le apuntaron a que esos proyectos no iban a darse, digamos, ¿no? Actualmente el canal se ha dragado, gracias a Dios, de 9,75 a 12,5 metros. Tiene que dragarse a 15 metros, que es un desafío que tiene el municipio de Guayaquil, pero estoy seguro que lo van a hacer. Y entiendo que el ministro Luque está bien enrumbado con el tema del quinto puente, ¿verdad? Pero es importante que la ciudadanía sepa que los puertos compiten y coexisten con este mercado de contenedores en 3 modelos, ¿no? Tienes el modelo de concesión, que vendría a ser como un Contecón, ¿no? Tienes el modelo de una alianza público-privada, donde tú construyes un puerto y después revierte al Estado, que es el caso de Pozorja. Y tienes los puertos privados, que es como un ejemplo como un TPG o un Banana Puerto, ¿verdad? Donde se invierte a una inversión privada y es un puerto privado. Estos 3 esquemas, digamos, ¿no? Coexisten y pelean un mismo mercado. El tema es que la entrada de Pozorja realmente son grupos ya grandes, ¿no? Entonces... no sé si cama para tanta gente, ¿no? Pero lo que vemos hoy en día es que tanto el movimiento de Maersk a Pozorja como el de MSC a Banana Puerto, esto implica más o menos un 60% del movimiento de la carga que maneja Contecón. Entonces es un tema complicado porque es un golpe directo a las finanzas públicas. Yo he estimado que el Estado va a dejar de recibir en canon variable $1 millón mensuales. Justo con lo que necesita la plata ahorita. Es que no, eso nadie lo habla, ¿no? ¿Y las vías para poder atender esta situación, el hecho de que el Estado no siga sufriendo, están allí o son muy complejas de aplicar? Son complejas porque hay contratos, no es tan fácil de cambiar, pero la realidad es que no ha pasado nada del otro mundo. Es decir, las líneas usualmente son bastante ingratas. Es decir, ellos una vez al año desde el exterior cotizan y se van con el mejor postor, ¿no? No quiero dejar de lado el tema de servicios, facilidades de los puertos, pero usualmente lo que buscan es precio. Por decir, ahorita Maersk está en Pozorja, pero también he leído en las noticias que se ha asociado a nivel mundial con Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd a nivel mundial compró todos los puertos de SAM en Chile, ahí incluye TPG. Mi sentido común me dice que eventualmente Maersk terminará en TPG por un tema societario. Sobre el transporte de carga, ¿verdad? Que no solamente afecta a Guayaquil en el puerto, sino también en las vías de acceso. Se ha hablado mucho e incluso ha llegado a una conversación a nivel gubernamental y decisiones sobre esa línea. El hecho de que llegue a estar el quinto puente, ¿cómo cambiaría la realidad de la transportación de carga en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, el quinto puente para mí es el proyecto más importante realmente que tiene el gobierno. Es el gobierno, diría yo, hace varios gobiernos, el gobierno de Lazo, porque realmente la perimetral está colapsada. Es decir, estamos hablando de que Guayaquil mueve 25 millones de toneladas y del 23 al 24 ha crecido un 9,3%, si no me equivoco, la carga. Si tú eso lo llevas en el tiempo, digamos, a 10 años, estás hablando que puedes recibir unos 35 millones de toneladas quizás. ¿Dónde vas a meter tantos vehículos? Necesitas 2.000, 3.000 viajes por día. La perimetral actualmente está colapsada. O sea, la visión que tuvo León Febres Cordero
falta esa culminación, que realmente es el quinto puente. Tú por ahí tienes que enviar todo el tráfico pesado y eso te produce un segundo anillo perimetral. Es decir, el quinto puente es el inicio de un segundo anillo perimetral porque la ciudad ya creció demasiado, ya quedó corta la perimetral. Entonces es un proyecto que tiene que hacerse bajo un acuerdo, como entiendo que lo que no hay es plata, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo dice. Un acuerdo gobierno a gobierno donde tú no tienes licitación, entiendo, evitas la corrupción también y viene un gobierno amigo, un gobierno serio, digamos, ¿no? Que haga una buena obra donde se recupere con peaje. Esto no es nada del otro mundo, esto ya hace 50 años se hizo con los puentes de la Unidad Nacional. El consorcio de firmas italianas invirtió en su momento más de 11 millones de dólares, puso las casetas por 10 años y en el año número 7 la sacó porque recuperó la inversión antes de tiempo. Las vías de acceso. Es un problema para Guayaquil porque no estaba planificado que una compañía tan grande se fuera a Pozorja y hoy en día está trayendo a la alcaldía un dolor de cabeza, a los ciudadanos un dolor de cabeza. Hay una solución. ¿Usted sabe si DP piensa ayudar en el tema? ¿Cómo manejar este tema? A ver, yo Pablo. entiendo que el contrato de DP, cuando yo fui presidente del puerto, ellos se han comprometido a invertir 1.300 millones de dólares en 50 años, ¿verdad? Su primera fase es de 500 millones, se han invertido 350 millones. Estos datos los estoy sacando de una entrevista que le hicieron a Héctor Plaza hace 2 días, porque es información fresca, ¿verdad? Para mí hay 2 soluciones, porque realmente la vía de la costa puede colapsar. O hacemos un tercer carril y se hace una reforma al contrato que tiene Verdú, para que pueda haber un carril como en Inglaterra, un carril especializado para la carga pesada, o se hace un bypass, ¿no? Que sea parte de esta alianza público-privada que después revierta al Estado. Recordemos que DP ya hizo una carretera de más de 10 kilómetros, porque yo he transitado por ahí, que va paralela a la vía Pozorja y que te conecta directo al puerto. Ya hicieron la expropiación, así ya han hecho carreteras, por eso no es nada nuevo para ellos. Pudieran hacer un segundo proyecto donde tú puedas llegar directamente en una vía alterna desde el puerto hasta la perimetral, ¿verdad? Y así no colapsas la vía a la costa, ¿no? Porque no es solo el tráfico, son los accidentes. O sea, se suelta un contenedor y no la cuentas. Ese es el tema. Y es un problema grave. Es grave porque usualmente tú vas con tu familia, no vas con toda tu familia ahí. Entonces no la cuentas, ese es el tema. Entonces yo entiendo que de lo que yo puedo hablar con el alcalde está liderando estas mesas de trabajo con el mismo DP y están barajando estas opciones. Pero no es que no está revisado, o sea, esta es parte de la agenda del municipio. Sí, lo tengo claro, no digo que no, pero le tocó de sopetón porque nadie sabía o nadie se olía que de un momento a otro, o solamente ustedes los entendidos de que Merck se iba a mover a Pozorja. No, fue una sorpresa, pero también estamos asumiendo que Merck se va a quedar en Pozorja toda la vida y es posible que a lo mejor tenga un mejor precio el próximo año por parte de Gilport, de TPG o de Contecon y ya no tenemos ese problema. O sea, también tienes que evaluar la estadía, pues, ¿no? Cómo se manejan por precios, es complicado. Pablo Rizo, expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, también un experto tras su paso por Flopec y por Astinave, analizando aquí la situación de la carga portuaria en la ciudad y las complicaciones que trae para el día a día en la ciudadanía. Las autoridades de gobierno deberían hacer un poco más en este sentido, en poder visualizar que hacia futuro hay acciones urgentes que deben de tomarse, o seguiremos viendo medidas cortoplacistas como nos hemos acostumbrado en los últimos años. Yo creo que es un tema de liderazgo. Pienso que el gobierno, o sea, el presidente tiene un background portuario interesante. El ministro de Transporte también lo tiene. Es decir, tienen todas las herramientas. Lo que tienen es plata. Creo que lo que necesitan es liderazgo y decisiones. Y creo que van por buen camino. Pero los proyectos no pueden esperar. Es decir, si el quinto puente no se hace, la carga va a buscar otros destinos. Eso es lo que va a pasar. La carga se va a terminar moviendo. ¿Y cuáles son las opciones? O sea, tienes Manta, tienes Machala, tienes el mismo DP que ya llegó, parece que al gatillador, una extensión, o sea, va para ampliar su muelle, para poder recibir más naves, ¿no? Ya llegó a su segunda fase. Entonces, cuidado, se descuida Guayaquil y la carga termina en Pozorja. Entonces ya en Guayaquil, gracias, ya fuimos, ¿no? O sea, la ciudad puerto sin la falta de decisiones hace que se mueva la carga no va a esperar. Es decir, si tú te demoras en hacer una alianza público-privada, si tú te demoras en hacer una concesión,
todo lo que tú te demores tiene un cauce natural, o sea, el mercado se autorregula, ¿no? Pablo, ¿cómo vas? Germán Lynch. Tema de seguridad en puertos. Eso nos afecta inclusive a nivel internacional. ¿Qué se hizo en el pasado? ¿Qué se está haciendo en el presente? ¿Y qué crees tú que deberíamos hacer en el futuro para mejorarlo? Me estás hablando de la contaminación. Sí, correcto. Ya, a ver, yo entiendo que ya están... Más que nada, explícale a los radioescuchas, en el tema de los puertos, hay con la contaminación previa, antes de que entre el puerto, hay en el puerto y ya después en alta mar. Lo que pasa es que, claro, siempre el hallazgo es en el puerto, pero tú tienes, si hablamos de banano, tú tienes, la contaminación puede venir desde la finca, desde la empacadora, desde que se transporta en la estación de peaje, es decir, el hallazgo es en el puerto, pero no necesariamente se hizo en el puerto. El puerto lo que tiene que hacer es trabajar con la policía antinarcóticos para hacer el hallazgo y no permitir que se embarque contaminado. Inclusive si tú lo embarcas limpio, tienes todavía un zarpe y tienes que navegar 4 horas, 100 kilómetros, donde todo puede pasar realmente. O sea, hasta que no llegas a la boya de mar no hay nada dicho. Es complejo. ¿Y cómo? Militarizar los zarpes. Es que no entiendo por qué no se ha hecho. Bueno, yo vi una declaración del presidente y yo lo felicité personalmente al presidente Noboa porque él pienso, a ver, el gate en México, por decir, en Manzanillo, el gate lo manejan los militares. O sea, yo pienso que la entrada y salida de los terminales portuarios debería ser manejada por los militares, no por una empresa, no por la misma empresa, no por el operador. Pero en este momento nos vamos a quedar sin militares y los usamos para todo. Bueno, pero está sirviendo. Yo me siento más tranquilo, no percibo No, más. por supuesto sí, pero en este caso estamos en una guerra y los necesitamos en las cárceles, los necesitamos en las calles, los necesitamos en todos lados. En los puertos. Y tenemos los suficientes elementos para eso. Desconozco. Pregúntale al ministro de Defensa. Pero yo sí Claro. creo que hay que atacarlos a ellos donde más les duele. Y la salida de la droga me imagino que es uno de los lugares donde más les da de doler a ellos. O sea, tiene que ser un control para que llegue un punto en que se regresen a donde estaban antes y que se den cuenta que aquí no es negocio. Ese es el problema. El problema es que era viva la fiesta. Ya ahora hay más controles, están los escáneres. Ya están los escáneres en... Yo entiendo que están implementados en la mayoría de terminales, así es. De hecho, las noticias, yo veo menos noticias de hallazgos, ¿verdad? Ujú. Ahora son más por tierras, en camiones, escondidos, etcétera. Pero es más difícil. Sí, Entonces sí, el tema es que el que está en esos oficios pues se vea complicado y diga, bueno, me regreso a otro país. Ese es un poco el tema, porque nos daña la marca país. Pues no puede llegar un contenedor con $40.000 no, ya con $40.000 de camarón, pero con 400 millones de droga. Es una salvajada. Y eso mucho es a Europa y a Estados Unidos. Nos daña la marca país. Sí, nos daña la marca país. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando este importante tema que seguramente tendrá algunas definiciones y actualizaciones a medida que los meses ocurran. Pablo Rizo Torres, expresidente del directorio de Autoridad Portuaria, aquí en Así Amaneció, analizando uno de los temas más importantes para esta ciudad, Pablo. Gracias, a las órdenes.